favor. Juan capítulo 10, verso 22. Dice la escritura: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tome asiento. Usted es una hermosa oveja. Amén. Dígale al que está a su lado o atrás: eres una hermosa oveja. Amén. Mire, hoy le quiero hablar de algo que retumbaba en mi cabeza y le decía: Señor, aclárame qué es lo que hay que hablarle a tu pueblo. Y resulta que hay la inquietud a veces dentro del pueblo de Dios de escuchar al Señor tan claro como muchos dicen que le oyen, le escuchan, le pueden sentir, le pueden ver. Y entonces, gracias Luis, entonces tienen la certeza de que ciertamente Dios habla. Y mire que este pasaje empieza narrando con un hostigamiento al Señor Jesús. Y le decían en el verso 24: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le decían los judíos. ¿Hasta cuándo causarás en nosotros esa inquietud, esa zozobra, esa incertidumbre de saber si tú eres el Cristo o esperamos a alguien más? De saber si tú eres el Mesías o esperamos a alguien más. Y Jesús es claro y asertivo y le contesta a los judíos tan claro y les dice dos cosas. Dice: os lo he dicho y no creéis. Y número dos, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, esas son las que daban testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Pero Él les dice algo: os lo he dicho. Es decir, que Jesús no les decía solamente por lo que veían, sino por su misma boca, por su misma voz, les declaraba y les decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era Jesucristo de Nazaret, que Él era el Mesías que esperaba, que Él había venido del cielo y había hecho hombre para que pudieran cumplirse las escrituras. Pero resulta que los judíos no le creían. Amén. Y era el pueblo escogido de Dios, quiero aclarar. Era el pueblo predestinado para que Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Salvador, viniera y fuera recibido por ellos. Pero resulta que no les creía, aún sabiendo que Jesús pronunciaba las palabras diciendo que Él era el Hijo de Dios. Y lo respaldaba, cada palabra que Él decía para decir que era el Hijo, la respaldaba con hechos, la respaldaba con milagros, la respaldaba con esos prodigios, con las señales que venían atrás de Él y seguían a Cristo para que las señales se manifestaran y los hombres creyeran que Él era el Hijo de Dios. No solamente era por labios, por voz o por palabra, era por hechos que atestiguaran el poder que nadie en la tierra podía hacer. Amén. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios habla? Bueno, en el verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y me siguen. Usted es una oveja, amén. No todas son ovejas del Señor. Hay ovejas que pertenecen a otro redil y no pertenecen al rebaño de Jesucristo. No pertenecen al rebaño de Jesús. No pertenecen al rebaño del Hijo de Dios. Por eso Él dice y hace la aclaración:
¿quiénes son mis ovejas? Número uno, ¿qué hace? ¿Qué hacen? Me oyen, dice, ¿quiénes son mis ovejas? Número uno, me pueden oír, me pueden escuchar, pueden saber que yo, Jesús, el Hijo de Dios, puedo tener comunicación con ellos. Si usted dice ser la oveja de Cristo, la oveja del Señor, la oveja del soberano, entonces usted tiene que tener claro que Dios le habla. Dios se comunica con usted. Dios necesita que usted lo escuche, lo oiga, porque Él todo el tiempo está hablando. Así que si usted dice que es oveja, número uno, le tiene que escuchar. Número dos, no puede ser desconocido Jesús para usted. No puede ser desconocido el Padre para usted. No puede ser desconocido el Espíritu Santo de Dios para usted. Usted debe de conocerle. Usted debe de saber quién es, a quien usted cree, a quien usted adora, en quien usted ha puesto su fe y su mirada. Porque resulta que usted dice ser oveja del Señor, y las ovejas no dudan quién es su Creador. Las ovejas no dudan quién es su Padre. Las ovejas no dudan quién es su Salvador. Las ovejas no dudan quién las guía. Las ovejas no dudan por ningún instante quién es el Dios y que no hay nadie después de Él. No lo dudan, amén. Y número tres, si lo oye, si lo conoce, ¿usted qué hace? Lo sigue, dice la Escritura. Mis ovejas, dice el verso 27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Usted hace lo que la voz le dice. La voz le dice, hijo, humíllate. Y usted dice, sí, Señor, voy a ser humilde, voy a trabajar la humildad y voy a seguir tus pasos porque tú eres humilde. El Señor le dice, hijo, sé obediente. La voz le manda y le dice, necesito obediencia, porque mejor es la obediencia que los sacrificios. No quiero sacrificio, quiero tu obediencia. Y usted escucha la voz del Señor y entonces usted dice, sí, Padre, yo voy a ser obediente. Y cuando usted trabaja la obediencia sobre de su vida, lo que hace es seguir las pisadas de Cristo. Sigue la voz de quien le dice, sé obediente, así como yo soy, tú sélo. Así como te doy ejemplo y te dejo una estela para que me sigas, así hazlo tú. No es difícil, sigue mis pasos, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Amén. Porque el Señor tiene un propósito. El Señor quiere que ninguno se extravíe. El Señor quiere que ninguno se pierda. El Señor quiere que todos los que fueron entregados en sus manos, ninguno sea quitado de sus manos. Ninguno se pueda bajar del vagón en el cual Él los lleva. Ninguno pueda quedar en el camino. Él tiene que llegar a la presencia del Señor y decirle, Padre, todos los que tú me entregaste, ninguno se perdió. Porque es su oveja. Porque es su oveja. Él es su pastor, usted es su oveja. Amén. Así que en esta noche usted va a tener que aprender a escuchar la voz del Señor. Usted va a aprender que más allá de escuchar, tiene trascendencia cuando usted sabe lo que el Señor le está hablando, porque también en su boca va a haber poder. Amén. Vaya conmigo, Hebreos 3, verso 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Mire, hay un cuestionamiento aquí. Dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor no siempre habla palabras de amor. El Señor no siempre trae palabras de esperanza.
El Señor no siempre habla palabras de fe, de motivación, de levantamiento, de sanidad, de restauración. El Señor también habla de exhortación. El Señor también habla de corrección. El Señor también confronta. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Él ha puesto de tu lado? No siempre te va a felicitar. No siempre te va a externar el amor. No siempre te va a dar palmaditas de aliento. No, es necesario también que como hijo seas corregido, que como hijo seas instruido, que como hijo también Él agarre la vara y te meta al redil, porque ninguno quiere que se pierda. Amén. Pero si alguna oveja de su rebaño, de su redil, endureciere su corazón, aún cuestionar al Señor de su proceder, resulta que para también esa ovejita el Señor busca arrepentimiento. El Señor busca trabajar que haya arrepentimiento, porque recuerde que Él no quiere que ninguno se pierda y quiere que todos puedan tener comunicación con Él. Quiere que todos lo puedan oír, quiere que todos lo puedan escuchar, quiere que todos sepan lo que Él demanda de su vida, cómo quiere que sea, cómo quiere que haga las cosas, cómo quiere que se dirija ante los demás, qué necesita hacer, qué no necesita hacer, qué armas necesita tomar, qué no necesita tomar. Él es el único que no se equivoca en usted, pero lo único que el Hijo de Dios necesita, lo único que necesitan las ovejas es saber escuchar la voz de Dios. Amén. Así que tiene esperanza. Dígale al que está a su lado: ¿eres de corazón de piedra o de carne? Porque si eres de piedra, dígale, tienes esperanza. Pero dígale, voltea a verlo, véale su cara y dígale: aunque me digas otra cosa, tu corazón está pero bien bonito. Aleluya. Amén. Así que sea uno, sea del otro lado, usted tiene esperanzas en el Señor. Amén. Hay algunas formas que yo quiero mostrarles de cómo el Señor usa esa parte de hablar, pero antes de ellos, resulta que dentro de nuestro ambiente la voz de Dios no es la única que se escucha. Resulta que hay 3 áreas o 3 personas en las cuales, o ambientes en las cuales se escuchan otras voces. ¿Como cuáles? La principal, la de Dios. La segunda, la del hombre, así como usted y como yo. Y la tercera, la voz del enemigo. Amén. Deuteronomio capítulo 5, verso 25, dice así: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyeres otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú no las dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Está hablando a su pueblo. Cuando es sacado, el pueblo no podía ir ante la presencia del Señor. Solamente iba Moisés, solamente iba Aarón. Amén. Y le dice: bueno, para que no muramos nosotros al escuchar la voz de Dios, al acercarnos a Él y muramos, mejor ve tú y nos dices todo lo que Dios habla. Dios habla. ¿Para qué habla Dios, amado hermano? Cuando Dios le deja escuchar su voz, tiene propósitos. Número 1, necesita escuchar la voz de Dios porque es la única que trae paz, es la única que pone quietud y es la única que da tranquilidad. ¿Para qué más habla el Señor? Para traer gozo a tu vida. Habla para que siempre esté de acuerdo su voluntad a lo que Él mismo escribió en la palabra. Dios no se contrapone con lo que Él mismo estipuló en su libro llamado Biblia. Cuando Él habla, todo lo que habla está regido por este marco bíblico. ¿Para qué más habla Dios? Para edificar tu vida, para exhortar tu vida, pero también para consolarla si fuere el tiempo. ¿Para qué más te habla Dios? Para que tú puedas tener un acercamiento íntimo entre su persona
y tu persona, porque acuérdese que dice que sus ovejas oyen y Él las conoce, y por supuesto que la oveja conoce a su pastor. Dios te habla para que no le seas una voz extraña, para que no sea una voz inesperada, para que tú siempre esperes esta voz de Dios, esta voz divina, y tú reconozcas quién es el que te está hablando. Número que va, la voz que sale de parte del Señor es la voz también de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y esa de dónde emana? Emana de tu interior, porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios no condena, Dios no habla para espantarte, Dios no habla para intimidarte, Dios no habla para frenar tu vida, Dios no habla para ponerte piedras. Dios habla para que todo te provoque para bien, porque recuerda que Él quiere que avances, recuerda que Él quiere que no te detengas, recuerda que Él quiere que sigas los pasos de Cristo, recuerda que Él quiere que no te seas frenado por nada, recuerda que cuando escuchas la voz del Señor es para que digas: ¿a dónde estoy parado? ¿A dónde me quieres que vaya? ¿A dónde quieres que me dirija? ¿Cuántos pasos necesito dar? Porque usted no puede estar quieto, no puede estar inerte, no puede estar empolvado, no puede enviejarse ahí sentado. No, Dios lo necesita que le oiga para que haga su voluntad, para que despierte, para que sacude el polvo y usted pueda avanzar. Aleluya. Así que esta voz no le puede ser extraña. Cuando usted escucha la voz de Dios, no puede ir fuera de lo que le acabo de decir, porque Dios no intimida, Dios no le va a acobardar, Dios no le va a detener. Amén. La segunda voz que usted puede escuchar es la voz de un hombre. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún generará al Señor que los rescató, atrayendo sobre de sí mismo destrucción repentina. Mire que los hombres hablan. ¿Usted habla? Ahora sí nadie, ¿verdad? Dice que sí. Por supuesto que habla. Dios desde la creación hizo a Adán, hizo a Eva y le dio voz, porque necesitaba desde ahí entablar una comunicación, un diálogo. Y entre los esposos ellos podían hablar, aún entre los animales hablaban. Por supuesto que Dios le puso voz, puso palabras para que se pudieran comunicar. Resulta que este hombre habilidoso, después de que aprende a hablar y conoce tantas palabras, estas palabras resulta que no utiliza todo su vocabulario para predicar a Cristo, para hacer que haya más reinos de luz y menos reinos de las tinieblas, que haya más palabras de bendición y menos palabras de maldición. Resulta que hay un grupo de hombres que lo único que hacen es tratar de hablar cosas falsas, hablar cosas encubiertas, hablar cosas que desvíen, hablar cosas que estén en lo oculto, cosas que no sean de bendición y que sean de maldición, que cuando se pronuncian se oigan muy halagadoras, muy bonitas, pero que al final sean destrucción. Esa es la voz del hombre. ¿Qué hace la voz del hombre? Si usted anota, anote. Sus palabras, escuchen, número 1, no están apegadas a la palabra de Dios. Sus palabras están apegadas a la carnalidad, están apegadas al mundo, no a la voluntad de Dios. La voz del hombre confunde y trae escándalo a la gente. La voz de hombre son palabras que van directas solamente a las emociones, son palabras emocionalistas, no son palabras objetivas, concretas que resuelvan problemas. Sus palabras son palabras suaves, agradables al oído. Escuche bien, sus consejos en esas palabras no son para someterse a la voluntad de Dios, sino para satisfacer los deseos de la carne. La voz del hombre, escuche bien, es para hablar y predicar buscando su propio beneficio.
Esa es la voz del hombre, amado hermano. Por eso usted tiene que discernir. Quiero escuchar la voz de Dios. Cuidado, cuando escuche la voz discierna. ¿Es mi hombre? ¿Es mi carnalidad? ¿O es la voz divina que viene de lo alto? Amén. Está muy serio, pero bueno, no tengo mucho tiempo. La tercera voz que usted puede escuchar es la voz del enemigo. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo, el tentador, habla también. Cuidado, amado hermano. Esa voz del enemigo tiene propósito. Número 1, traer temor, ansiedad y preocupación. No es para traerle paz como la voz de Dios. No es para traerle tranquilidad como la voz de Dios. No es para apaciguar cualquier sentimiento que se levante en contra de su voluntad. La voz del enemigo angustia. La voz del enemigo agita su alma. La voz del enemigo roba su paz. La voz del enemigo hace que entre usted en ansiedad, en incertidumbre. Amén. Esa voz del enemigo tiene por propósito tergiversar los pensamientos del creyente para llevarlos al engaño y al error. Recuerda que le dijeron a Eva: pero no te preocupes, Evita, ¿sabe Dios que si comes de ese fruto? No, hombre, casi vas a ser como Dios, pero no es malo, deberías de probarlo, tiene un sabor exquisito. Engaña, seduce y lleva a la persona a eso, a la destrucción. La voz del enemigo siempre contradice a la palabra de Dios. Casi es lo mismo, pero resulta que no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que hay mentiras piadosas y mentiras blancas. No. Hay una sola cosa que dice la Escritura: la mentira es mentira y la mentira es del diablo, y los que mienten son hijos del diablo y no son hijos de Dios. Por eso las ovejas necesitan pertenecer al redil del pastor Jesucristo de Nazaret, aprender a conocerlo, aprender a escuchar su voz y seguir al pastor de pastores. Porque si resulta que usted es del otro rebaño, va a escuchar la voz del enemigo, va a conocer al enemigo y va a seguir la maldad del enemigo. Aleluya. Por eso hoy en esta noche usted necesita saber que el enemigo habla, que el hombre habla, pero la voz que tiene que escuchar es la voz de Dios. Y usted tiene que discernir la voz que le está hablando, la voz que le está diciendo, la voz que le está demandando. Y si usted anotó esto, resulta que va a poder tener buen discernimiento. No, te reprendo, esta es la voz del enemigo. Reprendo el pensamiento, esta es la voz de hombre que quiere salir a hacer su deseo. Amén. Pero mire, la clave está aquí. Cuando Jesús fue tentado, no solamente le cuestionaron acerca de lo que empieza a decir: si eres hijo de Dios, es que estas piedras se conviertan en pan. Y si eres hijo de Dios, resulta que llegó a un punto que dijo Jesús: ya estoy harto, ya basta. Como si no tuviera yo poder en el nombre de mi Padre. Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo, dice, servirás. ¿Y qué hizo el enemigo? Dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Mire, la voz diga, tiene poder. Voltea al que está a su lado y dígale: tu voz tiene poder, porque el Padre le da el poder. No porque hable tiene poder, no, sino cuando usted pronuncia cosas del reino, cuando usted pronuncia cosas divinas, cuando usted pronuncia palabra viva, esas palabras que suelta su voz cobran poder. Por eso Jesús le dijo: ya basta, Satanás, te reprendo, vete, déjame en paz, huye de aquí. Y el diablo no hizo otra cosa más que huir.
¿Por qué? Porque cuando Él pronunció esa palabra con autoridad, vete, déjame, huye, lo que usted quiera decir, resulta que esas palabras hicieron temblar al enemigo. Esas palabras lo hicieron correr. Esas palabras lo hicieron flaquear. Esas palabras rompieron murallas. Esas palabras derribaron todo lo que se quería poner ante él. ¿Por qué? Porque recordó, ¿para qué converso con él? ¿Para qué le contesto yo? ¿Para qué pierdo tiempo con él? Si Dios ha dado en mi voz poder, si Dios ha dado a través de mi voz autoridad, si Dios me ha dado a través de su voz que todo lo que diga lo respalde y se cumpla. Por eso es necesario que lo oiga. Por eso es necesario que tenga comunicación con Dios. Por eso es necesario que usted intimide y conozca al Señor. Cuando usted lo conoce, usted no puede dudar cuando le habla. Cuando usted lo conoce, usted no puede dudar. El Señor me está hablando. El Señor me está exhortando. El Señor me está mandando. El Señor me está levantando. El Señor me está sanando. El Señor me está poniendo paz. Porque usted conoce a su pastor. El pastor lo conoce a usted. Lo reconoce como oveja. Por lo tanto, usted obedece la voz y sigue su mandamiento. Lo sigue a Él. Aleluya. Amén. ¿Cuántos van a seguir la voz de Dios? Gloria a Cristo. Dios sigue hablando. Dios no está mudo. Que usted no lo oiga, eso es otra cosa, pero Dios habla. Usted no se da cuenta, pero aquí es, si hablamos en una cuestión natural, por ejemplo en la radio, si tratáramos de sintonizar, resulta que aquí hay muchas ondas radiales y podría entrar la sintonía de una estación y por acá la sintonía de otra, o a lo mejor ninguna, porque hay dos que se quieren posicionar, porque hay una transferencia aquí de ondas. Resulta que más o menos así funciona el Señor. Mientras usted no lo escucha, Dios sigue hablando. Mientras usted dice, yo no oigo nada, Dios sigue hablando. Mientras usted dice, ¿cómo ella dice que Dios le habló si yo nunca he escuchado la voz de Dios? Ajá, que tú no conozcas a Dios, que tú no tengas comunicación con Dios, no quiere decir que Dios esté mudo, no quiere decir que Dios no hable. Dios habla a los que quieren conocerle. Dios habla a los que quieran tener intimidad con Él. Dios habla a los que tienen el hambre de decirle, Señor, aquí estoy, platícame, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer en tu nombre? Dime, ¿te sirvo así? ¿Corrijo algo? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Dios quiere a alguien que se atreva a conocerlo. Dios quiere a alguien que se atreva a que no solamente le hable bonito y que reciba lo que tenga que darle en ese momento. Dios está buscando a alguien. ¿Puede ser tú acaso? Gracias por los amenes seguros. Tiene que decir amén, ese soy yo. Dios vino por mí, Dios me está buscando, Dios me está apartando. Soy de su redil, soy de su oveja. Aleluya. Aleluya. ¿Usted tiene un billete ahí en su bolsa, cartera o moneda? ¿Sí? ¿Por qué sabe que es un billete? Yo también traigo uno y a lo mejor es un papel, porque dice es de color azul, porque lo toca y dice tiene un holograma que dice que es impreso por el gobierno, por el Banco Nacional de México, porque tiene una denominación que dice que es un billete de 20 pesos, porque el azul solamente es para los de 20, porque si fuera cafecito estamos hablando de mayores, pero si es un rosa estamos hablando de un poquito mayor. Y si hablamos de uno como naranjita o rojito, estamos hablando de otro poquito mayor. Y si de uno verde, otro poquito mayor. Y cada uno tiene algo que lo caracteriza. Amén. Así es su Señor. No puede haber error para intimidar y comunicarse con Él, porque resulta que usted tiene que conocer que no hay copias, que no hay dobles, que no puede haber plagios. Dios es uno solo, es el soberano,
es el rey, es el que gobierna, es el que milita en el reino de los cielos, es el que gobierna la tierra, es el que decide qué hacer con su rebaño. Amén. Y cuando usted intimida, lo que hace es identificarlo. ¿Por qué eres tú mi Padre? ¿Por qué eres tú mi Dios? ¿Por qué eres tú mi Salvador? ¿Por qué eres tú mi proveedor? ¿Por qué eres tú mi ayudador? ¿Por qué eres tú mi consolador? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted comunica con el Padre, porque cuando usted aprende a oír su voz y habla con Él, resulta que Él está abriendo también su corazón y le está diciendo: yo soy el que soy, como le dijo a Moisés, el que es ahorita, el que ha sido y el que nunca dejará de ser. Y si yo estoy en la madrugada, yo estoy contigo también en la tarde y en la noche, y cuando estás con gozo y cuando estás preocupado y cuando sientes que las cosas no están bien, resulta que tu Padre te abre el corazón y te dice: yo, el que soy, voy a estar contigo porque te amo, porque eres mi oveja, porque eres especial. Y a algunos más les dice: porque eres mío, eres mi tesoro. Yo te levanté, yo te hice, yo te formé. Me gustaste con chinos, me gustaste lacio, con poco cabello, con mucho cabello, con largo cabello, con corto cabello. Y Dios le muestra que solamente Él conoce a su oveja, porque la oveja lo conoce a Él. Y solo por oírlo. Así que cuando escuche una voz de hombre, dígale: cuidado, hermano, esa es la voz que no quiero escuchar. Espero la voz de Dios, no la voz de hombre. Cuando se habla del enemigo, no le dé oportunidad. Repréndalo como lo hizo Jesús y dígale: vete, Satanás, porque la voz que retumba en mi cabeza es la voz de mi Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, si ahora sabe que hay tres personas o tres ambientes donde puede escuchar la voz, la de Dios, la del hombre y la del enemigo, resulta que el Señor, al que Él quiere solamente que usted escuche, utiliza los sentidos para hacerle saber su voluntad, su manifestación, y que usted sepa que Él está hablando. Él ocupa los sentidos. ¿Cuántos sentidos tiene? ¿Cuántos sentidos tiene? Despierte, usted está aquí. 5, amén. Él usa 3 de los 5 que tiene. Número 1, utiliza su boca a través de la voz, utiliza sus ojos para lo que ve, usted lo está notando, y utiliza el tacto, su cuerpo, en lo que usted siente. 3 sentidos utiliza el Señor. Número 1, Primera de Reyes 19:13, su voz. Y cuando él oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él con voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando habla aquí que Elías oyó, está hablando de la palabra hebrea Shama, S-H, Shama, acento en la A, que significa, mire, una condición de hombre inteligente, una condición de hombre para oír con atención, poniendo la atención, una condición de hombre para hacer lo que dice la voz en obediencia. Así que cuando dice que Elías oyó la voz de Jehová, oyó la voz de Dios, Elías se puso en una postura de hacerse un hombre inteligente a lo que escuchaba, de hacerse un hombre en atención, poner toda la atención. Nada lo distrae. No le distrae si la hermana le está llorando el niño, no le distrae si alguien entró, no le distrae si la nota no va en el acorde, no le distrae si el hermano está poniendo los mantos o ahora lo está poniendo la hermana. No le distrae nada, porque resulta que cuando usted llega a la casa, cuando viene y el Señor lo trae y lo mete al redil, Él espera que así como un Elías, usted tome una actitud de un oyente inteligente,
de un oyente que ponga atención, presto a escuchar la voz y la voluntad del Padre. ¿A través de qué? A través de la voz audible del Señor, a través de la voz de sus profetas, a través de la voz del pastor, a través de la voz en alguien que puso palabra para la edificación de su casa. ¿A través de qué? A través de la voz. Pero su actitud de un oyente es de ser alguien inteligente para saber lo que Dios está hablando. Alguien que le pueda prestar atención y dejar de distraerse por cualquier cosa. Amén. Y alguien que pueda decir: no solamente te escucho con atención, no solamente soy inteligente a lo que me estás diciendo, sino que resulta que antes que sepas lo que me vas a decir, ya declaro que soy obediente a tu voz. Aleluya. Y solo por escucharlo. Amén. Mire, no tengo tiempo, voy a avanzar. Ver Juan 1, capítulo 1, verso 47. Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Dios ve, pero quiere que usted vea también. Dios no tiene nada oculto de su vida. Dice: esto lo desconocía de ti, hijita, esto no me lo esperaba. No. Para Dios no hay nada encubierto. Dios todo lo ve. Por eso quiere que sus hijos todo lo vean de parte de Él. Nada hay oculto para sus ovejas. Que nada haya oculto para el rebaño. Que nada haya oculto para sus íntimos. Que nada haya oculto para los especiales. Que nada haya oculto para los privilegiados. Esos son ustedes. Amén. Así como Él ve, quiere que usted también pueda ver su voluntad. Cuando dice que Natanael vio, que lo vio, es la palabra del griego eido, que significa, mire, conocer, poner por manifiesto algo, percibir lo que está oculto y ser informado. Si por el oír usted no sabe la voluntad de Dios, entonces por lo que sus ojos ven. El ver y el oír no pueden ser terrenales. El ver y oír tienen que ser espirituales. Porque si usted vino a ver de una manera natural, ya se equivocó. Dios no habla de maneras naturales, Dios habla de manera espiritual. Porque sus ovejas no son naturales, sus ovejas no son carnales, sus ovejas son espirituales. Y como espirituales, el Padre les está hablando, el Padre les está manifestando su voluntad. Y dice: bueno, si aún no es tan perceptible para sus oídos mi voz, necesito mostrarle por lo que ven. ¿Cómo voy a ver, Señor? Por visiones. ¿Cómo voy a ver, Señor? Por sueños. ¿Cómo voy a ver, Señor? Aún con tus ojos abiertos de una manera natural, yo puedo cambiar esa mirada natural y puedo darte una mirada espiritual. Y aún con tus ojos abiertos, tú puedes ver mi voluntad. Aleluya. Cuando Él dice que lo vio, es la palabra del griego eido. Y entonces cuando Dios le muestra, es para que usted conozca lo que no sabe, para que usted pueda tener información de lo que no tenía, para que usted pueda tener un reconocimiento de lo que no estaba velado ante sus ojos. ¿Y Dios para qué se lo da? Para que lo use, para que explote lo que oye y lo que le deja ver. No es para que le diga: ay, Padre, qué bonito me has hablado. Ay, Padre, qué bueno que me has mostrado a esto, porque de seguro a nadie se lo has mostrado. Dice el Señor: no, hijo, te quedas corto pensando si solamente es para eso. Necesito que lo uses, necesito que le des utilidad, necesito no que lo atesores en el corazón, necesito que lo pongas en obra, en práctica, porque estoy hablando con los inteligentes, con los de la sabiduría, con los diligentes, con los astutos, con los que se levantan, no con los que tienen que levantar. No. Estos son los que se levantan y levantan a otro para hacer algo en el Señor. Aleluya. Así que usted, como Natanael, no le diga al Señor: Señor, ¿de dónde me conoces?
Usted es de su rebaño, por supuesto que lo conoce y quiere que vea lo que Él quiere que vea. Amén. Y si no lo puede oír y si tampoco puede ver su voluntad, entonces lo tiene que sentir. Amén. Aleluya. Hechos 20:22 dice: ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, no lo oyó, no lo vio, sino que dice que el Espíritu Santo daba testimonio ahí por cada ciudad. Y dice, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Cuando hablan de un sentir, de sentirlo, es de que dentro de su interior pueda usted percibir, pueda usted saber de alguna manera por esa presunción que algo va a pasar, que algo tiene que dejar de hacer, que tiene que evitar de ir a algún lugar, que tiene que llamar a alguien. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo le motiva a hacer algo, o lo prepara, o le hace que se levante para realizar o dejar de hacer algo. Amén. ¿Por qué? Porque si no lo oye y no lo ve, el Padre no puede dejar la presencia del Espíritu Santo ahí quieta. Algo necesita hacer a través de la presencia del Espíritu, y lo que hace es motivarlo a realizar su voluntad, a revelarle lo que Él quiere que usted haga. Entonces el Espíritu Santo trabaja y empieza a poner un sentir de la voluntad del Señor, empieza a poner una predisposición de lo que usted tiene que realizar. Usted no ha escuchado por casualidad que alguien dice: yo tenía planeado salir hoy a las 10 de la mañana, pero no sé por qué, como que algo me decía que no tenía que irme esa hora, y no fui, y resulta que en el carro donde yo me iba a subir lo asaltaron, y resulta que cuando yo iba a salir chocaron. Me hubiera tocado a mí. Es de usted. Eso es el sentir del Padre a través de la presencia del Espíritu, que le está hablando, que le está manifestando su voluntad, que le está manifestando un deseo de hacer o de no hacer, con tal de guardar su vida. Amén. ¿Con tal de qué? Con tal de que usted siempre haga lo correcto, lo acertado, no lo malo, lo que perjudique, lo que traiga maldición. No, por el contrario, para detener algo que pueda venir sobre de su vida, o para hacer algo en auxilio de. Amén. Por eso usted no puede decir: ay, pues con que Dios hable por el pastor es suficiente. No, necesita buscar que Dios tenga comunicación con usted. Necesita motivar al Señor para que Dios le hable, por lo que escucha, por lo que veo, por lo que puede sentir a través del Espíritu. Amén. Porque diga: mi voz tiene poder, porque su voz, diga, mi voz es como la del Padre. No es la del Padre, aclaro, es como la del Padre. ¿Por qué? Porque Jeremías 15:18 dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te rescataré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás, dice, como mi boca. No es la boca de Dios, es como su boca de Dios, es como la voz de Dios, porque usted no es Dios, solo es el instrumento que Dios ocupó. Así que cuando yo le digo que tiene que aprender a discernir la voz de quien le está hablando y aprender solamente a escuchar la voz de Dios, es porque tiene un propósito. Dios está buscando a uno que le sea por boca,
a uno que le sea por boca, a uno que sea instrumento para poder decretar su voluntad, para poder proferir sus palabras, para poder anunciar el porvenir, para poder hablarle a su pueblo, para poder anunciar al inconverso, para poderle decretar al enfermo, para poderle hablar al matrimonio, para poderle hablar al drogadicto, para poderle hablar al que toma, para poderle hablar al desahuciado, para poderle hablar a quien Dios le ponga enfrente. En una palabra. Pero Dios está buscando una boca. Y lo que va a usar de esa boca es la voz. Es la voz. Y su voz debe de tener sentido. ¿Por qué? Porque su voz, diga mi voz, la que viene del Padre, tiene poder. Voy a acabar con esto, mire, porque el tiempo se me acabó. Ezequiel, usted conoce la historia de los huesos secos. Capítulo 37 habla de ellos. Y resulta que ocupa a Ezequiel para que sea la boca de Dios para los huesos secos. ¿Cómo ve? Y Ezequiel fue un instrumento. Lo mismo que quiere hacer con usted. Quiere que usted sea un instrumento. La palabra del Señor dice, Jesús hablando dijo, te conviene, oveja. Le habló a las ovejas, le habló a los hijos. Ovejas, hijos de este pastor llamado Jesucristo de Nazaret, te conviene que me vaya a la presencia de mi Padre. Te conviene que sea muerto, crucificado, y que sea resucitado y sea levantado a lo alto y esté a la diestra de mi Padre. Oveja, escucha bien, te conviene que pase esto. La oveja no entendía. Cuando eso pasó, dijo él, porque mayores cosas que estas vosotros haréis. ¿Cuáles, Señor? Mayores de las que yo hice. ¿Cuál es mi pastor? Mayores de la que yo, pastor, he hecho. Porque como yo ya no voy a estar, necesito tu vida, necesito tu instrumento llamado vida, necesito tu cuerpo, pero necesito tu voz. Ah, qué entusiasmo hay en esta casa. Dijo el Señor, necesito tu voz. ¿Cómo hacía los milagros el Señor? ¿Cómo decretaba las señales el Señor? ¿Cómo se manifestaban los prodigios el Señor? Con la voz. Le decía, mujer, vete, tu fe te ha salvado. La niña no está muerta, la niña duerme. La voz decretaba. Nunca he hallado tanta fe. Hágase como tú dices, su voz. ¿Qué necesita de ti el Señor? Sí, necesita tus manos, necesita tu pie, necesita tu mente, pero necesita de tu voz, porque tu voz lleva el poder del Padre, tu voz lleva el poder de Dios, tu voz lleva los decretos del Padre, tu voz lleva el pronunciamiento de lo alto, tu voz lleva esos decretos proféticos del Señor. Por eso a Ezequiel le dijeron, profetiza, profetiza con los huesos secos, profetiza. Y le dio instrucción precisa. No solamente vas a profetizar sobre los huesos, Ezequiel. Ten cuidado, tendones. Va a haber tendones ahí en esos huesos que traigan movilidad. También va a haber carne en esos huesos que traiga fortaleza. Porque Dios no hace cosas a medias. Dios no hace cosas ahí al aventón y una cosa la arregla y la otra se queda descompuesta. ¡No! Por eso está buscando a alguien que le sea por voz. Porque así como Ezequiel recibió instrucción, está buscando uno que permita que le sean dadas instrucción de lo alto, que le diga ve y haz, y las maravillas del Señor se sigan manifestando. Tú no necesitas que un predicador famoso venga y llene estadios. Dios te necesita a ti para que las maravillas sigan pasando. Tú no necesitas que haya congresos especiales de sanidades y milagros. No, Dios está esperando que tú las hagas en todo momento. Dios no solamente espera que los enfermos se levanten. Dios espera que tu palabra, a través de lo que Él te guíe, haya milagros en lo económico, haya milagro en las restauraciones, haya milagro en la liberación, haya milagro, no sé, en el alma. Dios no necesita, te necesita a ti.
Ezequiel lo hizo. Ezequiel no dudó. Ezequiel usó lo único que tenía en ese momento. Era su voz. Era su voz. Solo por escuchar a la voz que le dijo: profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza. Ezequiel no le dijo: oye papá, pero ¿no te has fijado que son puros huesos? ¿Qué voy a hacer con esos huesos? No tienen vida, ni siquiera tienen carne, son huesos. Y dijo el Señor: si a mí me place, ¿qué? Sea polvo, del polvo Él puede sacar una vida. ¿O no nos sacó así? Así que no hay límites para el Señor. Solo te necesita a ti. Solo te necesita a ti. Amén. Ponte de pie en esta noche. Solo te necesita a ti, amado hermano. Yo te hago una invitación. No sirves en ninguna área. Tienes una invitación. Segundo sábado de mayo, empieza a capacitarte. Dios necesita tu voz. Dios necesita tu vida por un talento que tienes, se llama voz. Y cuando te dejes usar, Él te hablará, tú lo sentirás, tú podrás ver su voluntad. Y lo único que ocurrirá es que así como Él sanaba, libertaba, traía de la muerte a la vida, así lo podrás hacer tú. Porque ni siquiera son mayores cosas, apenas son iguales a las cosas que hizo el Señor. Apenas son iguales. Pero Dios te necesita a ti, porque Dios no está muerto, Dios no está mudo, Dios no está sin poder. Dios resucitó, Dios reina en lo alto, Dios tiene vida y tiene poder en abundancia, y lo tiene a cada segundo, a cada instante. Y Dios respalda a un rebaño llamado ovejas del pastor Jesucristo. Si tú eres su oveja, no dudes, no titubees, séle su instrumento. No que conformes esperando que alguien te diga lo que Dios habla y lo que Dios dice. Intimida con Él, conócelo, porque Él te conoce a ti, pero tú no le has conocido a Él. Y cuando tú le conozcas, tú le vas a poder ser obediente a su voz. No vas a dudar, ni vas a decirle cómo hacer las cosas. Simplemente vas a ser obediente a su voz. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, y en esta noche haz algo maravilloso en cada uno de tus hijos, de los que están aquí. Señor, en esta noche haz algo maravilloso en todo su ser. Pero hoy en especial manera, Padre, yo pido por sus oídos, Señor, por sus ojos y por su alma. Señor, 3 áreas de su vida sean tocadas, Señor, por ti. Desde que te está sirviendo, Padre, y no puede ni cerrar sus ojos. De los que están aquí arriba tocando y no pueden distraerse por tocar una nota. Señor, desde la cabeza de este lugar hasta el más pequeño, Señor, haz algo especial en sus oídos, en sus ojos, en su alma. Si han escuchado voces extrañas, en el nombre de Jesús se cierra esa puerta ahora para siempre. Si no han tenido discernimiento, yo ato y reprendo, Señor, ese menguar en la falta de discernimiento. Decreto, Padre eterno, que sus oídos son abiertos, sus ojos son abiertos, circuncidado su oído, su corazón, sus ojos son puestos colirio, Padre, así como hablabas en Apocalipsis, un colirio que usaban para limpieza de sus ojos. Así limpia, Señor, la visión de tus ovejas. Haz que puedan ver lo oculto, haz que puedan ver tu voluntad. Muéstrale, Señor mi Dios, lo que quieres para ellos, lo que quieres que hagan por ti. Padre, trabaja en su corazón, circuncídalo. Toda carne sea cortada en esta hora y hay un corazón puro, una presencia de tu Santo Espíritu fluyendo, diciendo cada latido, cada latido, cada latido, tu voluntad, tu palabra.
que sea claro para ellos, que no duden, que no queden confundidos si es producto de una emoción, de un sentimiento, o es producto de tu voluntad puesta en su corazón. Señor, que no titubee. Cada latido, Señor, dicta una palabra: humildad, amor, 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 y sea como una melodía tu voluntad tocando en su corazón. Padre, haz algo precioso en esta noche. Que ninguno tenga hambre de escucharte, que ninguno tenga sed de oírte, que ninguno tenga sed de ser el hijo que puede escuchar al amado. Padre, toma este rebaño. Tu palabra decía, Jesús: yo soy el pastor, yo soy el pastor, y estas son mis ovejas. Toma tus ovejas, Jesús. Toma tus ovejas, toma tu rebaño y dales en esta noche algo especial, algo maravilloso, algo de poder. Toca, Espíritu Santo de Dios. Toca, Espíritu Santo de Dios, y que puedan sentir la presencia del Señor. Dale sueños hermosos, visiones extraordinarias, porque sus ojos son abiertos para saber tu voluntad. Reprendo todo insomnio en el nombre de Jesús. Reprendo noches en velas de inquietud en el nombre de Jesús. Trae bonanza, trae paz, trae quietud, trae tranquilidad, porque serán las noches en tu presencia. Serán las noches para tener intimidad y comunicación solo contigo, Jesús. Si usted lo cree, Dios lo va a hacer.